Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar. A la nube sin miedo incrementa la seguridad en tus aplicaciones SaaS. Les saluda Nazareno Vázquez de parte de la seguridad informática de Agrega. Y quien les habla, vamos a presentar un tema interesante el día de hoy sobre la seguridad en nuestras aplicaciones SaaS y cómo mejorarlo. Para lo cual, vamos a comenzar presentando nuestra agenda. En este tiempo abordaremos 4 tópicos importantes. El primero de ellos es moviéndonos a la nube. ¿Por qué las empresas se van a la nube? ¿Por qué nosotros tenemos que viajar hacia ahí? ¿Y por qué tenemos que enfocarnos en la seguridad de lo que nos dará la nube? Y estar pendientes a los cambios y mejoras en la seguridad. El siguiente aspecto es servicios SaaS, Software as a Service. Totalmente seguros. ¿Estamos seguros que estamos siguiendo el modelo adecuado de seguridad? ¿Que nuestros datos en la nube están siendo protegidos por el service provider de la nube? Entonces, esos son temas que abordaremos en los siguientes temas. El siguiente, CASB, Cloud Access Security Broker, un concepto surgido para la seguridad en la nube y que debemos estar pendientes de él a pesar de su reciente creación. CASB, también veremos sobre él y su importancia en la arquitectura de las nubes y de la aplicación en el uso de las nubes, ya sea IaaS, SaaS o PaaS. Y como último tópico veremos CloudLock, cómo este puede ayudarnos a proteger todos y cada uno de estos aspectos. Moviéndonos a la nube. Es un mito que ha ido creciendo y ya no es un mito, ahora es una realidad. Generalmente antes nosotros pensábamos que cuando escuchábamos los términos SaaS, PaaS o IaaS, estábamos muy alejados de llegar a ellos. Pero actualmente ha venido una avalancha y vemos que movernos a las nubes es una de las cosas más importantes que debemos tener en consideración debido a que nos permite ahorrar en temas de espacio, en temas de desarrollo y muchos aspectos que nos facilitan que si hiciéramos todo esto inside o dentro de nuestras organizaciones. ¿Por qué los negocios van hacia la nube? Reducir el costo. Para evitar estar en un desarrollo interno o estar comprando software a la medida, nosotros preferimos ir a la nube donde tenemos mayor flexibilidad. Hacer un outsourcing del hardware y software, ya que podemos tener lo que es PaaS, podemos tener SaaS, podemos tener IaaS, sin tener que tener todo eso dentro de nuestra organización. Podemos tener servidores, servicio de red, servicio de correo, de almacenamiento, y nosotros ya no nos preocuparíamos de eso. Elimina lo que es la necesidad de personal excesivo. ¿Esto por qué? Porque generalmente en las organizaciones tenemos una persona dedicada a un sector de eso. Tenemos una persona de servidores, tenemos una persona de redes y dentro de eso hay una persona que está viendo los cables, el cableado, está viendo las configuraciones, el ruteo y vamos segregando todas las tareas. Cuando si lo tuviéramos en la nube pudiéramos reducir o reorganizar estos empleos en otras áreas. Podríamos enfocar fuerzas en mejorar nuestra seguridad en otros aspectos. Otros temas importantes es las aplicaciones actualizadas y parchadas. Ese es uno de los grandes retos que tenemos en las organizaciones actualmente. ¿Cómo manejamos el parcheo de nuestras versiones? Y algunas veces es muy complicado hacerlo debido a que por la versión que tenemos nosotros, la dificultad de instalar el parche, la afectación que puede causar cuando nosotros instalemos ese parche, que el aplicativo no funcione, que sea vulnerable, que comience a tener lentitud. Todo eso, cuando nosotros lo estamos viendo, en la nube no tenemos que preocuparnos. La nube mantiene actualizadas nuestras aplicaciones y las mantiene en la última versión posible y disponible para nosotros. Y por último, transferimos la responsabilidad sobre la disponibilidad y seguridad al fabricante. No tenemos que preocuparnos de que se nos vaya a quemar el servidor donde esa aplicación está corriendo. No tenemos que preocuparnos de que alguien va a atacarnos ese servidor. Si nos atacan a nosotros, no tendremos problemas. Ya si atacan a la nube, ellos tienen sistemas
de protección más avanzado que nos permitirían estar un poco más seguros de lo que estaríamos dentro de nuestra organización. Tendencia del uso de las Cloud Apps. Generalmente las empresas creemos que usamos poco lo que es aplicaciones cloud, pero realmente utilizamos una gran cantidad de aplicaciones sin darnos cuenta muchas veces. Todos los que son servicios como Netflix, que son Spotify, que la gente utiliza de consumo popular y que piensa que no son aplicaciones en la nube, realmente son servicios en la nube, pero la gente lo utiliza sin saberlo. Los otros casos ya de uso empresarial, como Office 365, Dropbox, Google con sus plataformas, Salesforce, todas esas son aplicaciones de la nube, y generalmente no estamos conscientes si estas aplicaciones son en nube o son web. Muchas veces tendemos a confundir el término aplicación en la nube y aplicación web, por lo cual siempre debemos procurar diferenciar claramente qué es cada uno de ellos y no perder de vista que cada vez más estaremos enfocándonos en cloud apps. Hacia allá va el mundo, hacia allá vamos nosotros, hacia allá va la tecnología, y la seguridad debe ir de la mano de esta tendencia. La seguridad siempre ha sido uno de los aspectos más vulnerables dentro del uso de las cloud apps. Servicios SaaS, totalmente seguros. Cuando nosotros pensamos en una nube, ¿en qué pensamos? Pensamos que estamos totalmente protegidos, que la información está totalmente segura, que no va a pasar nada en esa nube. Pero vamos primero a comenzar diferenciando qué es una aplicación web y qué es una aplicación cloud. Una aplicación web son aquellas que son consumidas vía navegador. Están instaladas en su servidor, son desarrolladas internamente, desarrollos in-house, son software a las medidas, son software que se compra y que se accede mediante un servidor web. Cualquier aplicación que ustedes utilicen y se acceda por navegador web y tienen que colocar el puerto y todo lo demás, son servicios web, no son servicios en la nube. Los servicios en la nube son entregados, como lo estamos mencionando, como servicios. Nosotros no somos dueños de la nube. Nosotros no pagamos para que nos entreguen el producto y nosotros manejarlo a nuestra manera. Nosotros consumimos un servicio de los que la organización ya tiene establecidos mediante ese proceso en la nube. Nosotros consumimos servicios en la nube, no compramos aplicaciones en la nube. Para entender un poco más de la seguridad en SaaS, debemos tener presente la responsabilidad compartida en los servicios cloud. Lo que ustedes ven en la parte verde es aquella responsabilidad que recae dentro de la organización. Y la parte azul es la parte que recae dentro del proveedor de la nube, el Cloud Service Provider. Si ustedes observan en la parte de Software as a Service o SaaS, los dos aspectos primordiales que tenemos que cuidar son las personas y la información. Nosotros somos responsables de esa información y del acceso que nosotros brindamos a ella y de quienes van a tener acceso a este software o a este producto. Esa es una de las mayores debilidades que nosotros tenemos, porque generalmente la mayor cantidad de fugas y vulnerabilidades se producen a nivel de usuario y a nivel de data. Riesgos con los servicios SaaS. Uno de los principales es la explotación del protocolo utilizado para la autenticación. Es el protocolo llamado OAuth. Este protocolo tiene ciertas vulnerabilidades que han sido explotadas en algún momento y han llevado al robo de información. Se acordarán ustedes del caso Celebgate, cuando cientos de fotos de personajes famosos fueron filtrados de la nube de Apple. Fueron vulnerados los servicios iCloud y fueron publicadas esta cantidad de fotografías. Y todos pensaríamos, pero la nube de iCloud debe ser lo más seguro. Es para que veamos que generalmente siempre hay vulnerabilidades y por eso tenemos que estar lo mayor preparado posible.
Otro tema importante que veremos más adelante es la información esté encriptada o no, pero lo iremos viendo más adelante. Cuando los usuarios están en la nube, no están protegidos por el modelo actual de seguridad que nosotros manejamos. Generalmente nuestro modelo de seguridad no cubre todas las necesidades que tienen los usuarios en la nube. Perdemos visibilidad, perdemos cobertura, perdemos lo que el usuario hace dentro de las aplicaciones en la nube. O háganse ustedes actualmente la pregunta, ¿están usando aplicaciones en la nube? ¿Tienen conocimiento de cuántas aplicaciones en la nube tiene su organización? ¿Tienen una forma de monitorear cómo los usuarios están descargando archivos, subiendo archivos, eliminando archivos? ¿Tienen un seguimiento de lo que están haciendo los usuarios dentro de esa aplicación? El seguimiento en caso de que utilicen 365, de que utilicen Google y estén trabajando documentos en esas plataformas o en esos correos, ¿ustedes cómo saben lo que está haciendo el usuario? Toda esa visibilidad y toda esa cobertura son de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que vigilar y controlar para evitar pérdidas de información, que es uno de los siguientes puntos. Es la información sensitiva que está expuesta, ya sea de forma voluntaria o de forma inconsciente. Puede hacer que nosotros en nuestra nube publiquemos información que no debería estar ahí, que tengamos números de tarjetas de crédito, números de seguridad social, números de identidad y estemos sufriendo pérdida de datos importante. Incluso podríamos llegar a tener secretos del negocio y perderlos ahí, que es uno de los siguientes aspectos que veremos. No des toda la información a los proveedores. Es cierto, cuando ya tenemos los servicios en la nube, nosotros pensamos, está bien, toda nuestra información. Subamos las tarjetas de crédito, la información financiera, subamos los secretos, las fotos hasta de los niños. En fin, nosotros subimos todo en la nube y como no está controlada, nuestros usuarios pueden hacer uso de ella de la forma en que ellos consideren. Si no estamos conscientes y no tenemos políticas fuertemente establecidas, podemos encontrar que hay información sensitiva dentro de la nube. Por ejemplo, en muchos países es prohibido que exista PII, que es información personal, que permite identificar a una persona, PHI, que esto lo que significa son datos de seguridad social, ya que es prohibido que la información médica de una persona esté disponible tanto para empresas que van a contratar o para personas que van a brindar servicios. Esto no debería estar disponible y la información financiera debería ser tratada con confidencialidad, por lo cual no debería estar dentro de una nube. Los secretos de negocio, ya sean productos que se van a innovar, ideas innovadoras, todo aquello que nos ayude a explotar un nicho diferente de mercado o cómo funciona nuestro éxito en el mercado, no debería estar publicado en una nube. Y generalmente cometemos el error de nosotros subir todo a la nube sin pensar quién lo puede ver o quién lo puede manipular. Ese es uno de los aspectos que debemos mantener en secreto. El otro de los detalles es cómo nos registramos en los servicios cloud. Cuando ustedes se han registrado en servicios como Netflix, en servicios como Spotify, si en su empresa no tienen bloqueadas estas aplicaciones, muy probablemente el usuario se haya logueado utilizando el correo empresarial. Y ese es uno de los puntos de vulnerabilidad más fuertes, debido a que este usuario está exponiendo sus credenciales de acceso en otra cuenta. Recordemos que en estos servicios simplemente se autentican con el método OAuth. Y es esa ventana que aparece donde nos dice se desea autenticar con Google, con Facebook o con Twitter. ¿Y ustedes qué decisión tomarían? ¿Con qué se autenticarían? Si están con poco tiempo, muy pocos usuarios van a colocar su correo personal y su usuario personal. Simplemente la máquina, como toma automáticamente el usuario que está logueado y está en un ambiente corporativo, va a tomar su usuario de correo y con ese usuario de correo va a empezar a loguearse en diferentes aplicaciones cloud. Y pasado el tiempo,
Nosotros como administradores de TI, administradores de seguridad de la información, ¿cómo sabemos en qué aplicaciones está registrado un usuario? ¿Cómo sabemos en dónde están colocados los accesos de un usuario determinado? Un usuario puede utilizar 10, 20 aplicaciones y nosotros no saberlo. ¿Cómo estamos seguros? Entonces, ¿a qué está accediendo el usuario? ¿Y cómo está manejando esos datos? Otro de los aspectos importantes viene en la remoción de los accesos. Suele suceder que como no conocemos en dónde está registrado el usuario, cuando llegue el momento de un ascenso, de un cambio de puesto, de un despido o un retiro de la empresa, y nosotros comenzamos a eliminar, no sabemos realmente dónde eliminar. Y empezamos, borramos solo los de la empresa, pero quizás hay unos servicios que son también de la empresa y que nosotros no tenemos identificados. No sabemos cómo está logueado ahí o no sabemos en qué aplicación está logueado. La pregunta es, ¿cómo vamos a manejar nosotros este aspecto? ¿Cómo vamos a cumplir con ese requerimiento? Y uno de los siguientes aspectos más importantes, como mencionamos antes, si los datos dentro de las Cloud Apps están encriptados. La respuesta es que el 87% de las aplicaciones cloud no tienen cifrado de datos. Esa es la razón por la cual si se recibe un ataque que vulnere su seguridad, toda su información va a ser fácilmente visible por otras personas. Y es lo que ha ocurrido en muchos casos de fuga de información. Ustedes habrán escuchado en las noticias los casos de Apple, los casos de Samsung, los casos de otras nubes que han sido vulneradas y han perdido la información debido a que ellos no cifran los datos dentro de su nube. Una vez que ya se entra en la nube, el cifrado de datos se pierde y cae en la responsabilidad del usuario. Llegamos al tema del CASB. ¿Cuántos estamos conscientes de lo que es un CASB? Un CASB viene a representar lo que es un Cloud Access Security Broker, o lo que sería es una forma de conectarnos a la nube de manera segura. ¿Qué perseguimos? ¿Qué buscamos? Eso lo iremos viendo. ¿Qué obtenemos? Principalmente es visibilidad. Nosotros ganamos visibilidad de lo que está haciendo el usuario dentro de nuestras aplicaciones cloud. Toda esa visibilidad que actualmente no podemos observar y no podemos contener, la empezamos a obtener cuando utilizamos un CASB. Empezamos a observar el comportamiento, los archivos borrados, los archivos eliminados. Empezamos a entender cosas que anteriormente nosotros no podíamos observar de ellos. Empezamos a controlar las políticas para eliminar datos, las políticas para subir archivos. Todo eso nosotros lo podemos ir estableciendo dentro de un CASB. ¿Por qué es importante? Como lo mencionábamos anteriormente, evitamos confiar solamente en el proveedor de la nube. Está bien, nosotros subimos la información a la nube, pero ¿qué sucede? Nosotros una vez que subimos la información a la nube, ya no somos dueños de esa información. Esa información ya está en los servidores del servidor de nube, del servicio en la nube que nosotros estemos consumiendo en ese momento. Por lo cual, tenemos que evitar confiar ciegamente en ellos. No sabemos qué pasará el día de mañana, si esa nube va a dejar de existir, si esa nube va a ser vulnerada y nuestra información se va a perder, por lo que debemos tener cuidado. Y no olvidar que la nube nos va a llevar al siguiente nivel en nuestro nicho de negocio. No importa el rubro en el que nos desenvolvamos, el rubro financiero, el rubro de educación, el rubro de las MIPYMES, o que estemos en pequeñas agroindustrias, no importa dónde estemos, los servicios en la nube va a llegar un momento en que van a ser altamente indispensables para que nos podamos sostener y mantenernos a flote dentro de la competencia. Por eso, debemos siempre enfocarnos en la seguridad, ya que es uno de los aspectos más débiles que ha tenido. Y nosotros no perder el foco de lo que realmente deseamos.
¿Qué deseamos proteger con las Cloud Apps? Hay tres aspectos que deseamos proteger, lo que son a nivel de cuentas de usuario, a nivel de datos y a nivel de aplicaciones. Y dentro de cada una de ellas, nosotros defendemos diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, dentro de las cuentas de usuario, ¿qué deseamos ver nosotros? Nosotros deseamos monitorear lo que son quién y qué está haciendo un usuario dentro de nuestras aplicaciones. Obtener esa visibilidad para nosotros saber qué es lo que está realizando. Detectar cuentas de usuario que han sido comprometidas. ¿Cómo han detectado ustedes actualmente qué usuarios han sido comprometidos o qué usuarios ha sido vulnerabilidad su seguridad? ¿Cómo hemos detectado o cuánto nos hemos tardado en saber cuándo una cuenta está comprometida dentro de nuestros servicios cloud? Y el otro aspecto es detectar comportamientos anómalos o maliciosos de usuarios. Por ejemplo, tenemos el concepto de UEBA, User Entity Behavior Analysis. ¿Qué nos permite esto? Que si un usuario está logueado en su lugar de trabajo y luego ese mismo usuario aparece logueado, ya sea en Estados Unidos, ya sea en China, ya sea en otros países que están muy alejados de su zona, él lo detecte como malicioso. ¿Por qué? Como un usuario que se loguea, ya sea en Tegucigalpa, en Managua, en San José, Costa Rica, ese mismo día a las 5 de la tarde va a aparecer logueado en Rusia o va a aparecer logueado en África. Todo eso, ¿cómo lo detectamos actualmente? ¿Cómo sabemos desde dónde se están logueando nuestros usuarios? Todo eso lo podemos observar con el UEBA, User Entity Behavior Analysis, que la mayoría de los CASB tienen implementado, ya que el CASB no es un producto completo, es un concepto que ha surgido y que conlleva diferentes aspectos. Dentro de los datos, respondamos las siguientes preguntas. Actualmente, nosotros tenemos datos regulados dentro de nuestras aplicaciones en la nube, llámese Drive, llámese Dropbox, llámese cualquier otro servicio en la nube de almacenamiento que ustedes utilicen. ¿Tienen datos que puedan ser vulnerados? ¿Han enviado alguna vez tarjetas de crédito, la fotografía por correo? ¿O están enviando números de seguridad social, números de identidad, información confidencial, documentos de alta criticidad? ¿Se han detenido un momento si tienen o no este tipo de información en su nube? ¿Cómo están seguros de que están protegidos? En las políticas de DLP, ¿cómo están seguros de que no están siendo violadas? ¿Cómo están protegiendo su política de DLP, Data Loss Prevention? ¿Cómo saben que usuario borró algo? ¿O cómo saben si un usuario subió nuevos archivos? Todo eso, nosotros, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Actualmente lo estamos manejando o no lo estamos detectando? Ya que nosotros no podemos defender lo que nosotros no podemos observar. No podemos prevenir que exista pérdida de datos si nosotros no monitoreamos qué datos están. Y el último aspecto es la remediación de incidentes de forma automática. ¿Qué sucede en la nube? En la nube, cuando sucede un incidente, es el proveedor del servicio quien nos está brindando toda esa seguridad, toda esa disponibilidad de nuestra aplicación. Nos asegura que la aplicación va a estar la mayor cantidad de tiempo disponible y que cuando suceda un incidente, este va a ser respuesto en la mayor cantidad de tiempo posible, en la cantidad mínima posible. Por ejemplo, sucedió hace poco con un servicio IaaS, Identity as a Service, llamado OneLogin, que sufrió una caída en la ruta BGP, que mantuvo el servicio paralizado durante 5 horas. Pero este servicio fue restablecido únicamente por el proveedor de la nube.
ningún usuario ni ninguna organización que lo consume tenía que meter mano dentro de este problema para solucionarlo. Era totalmente realizado por el proveedor de la nube. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Cuando tenemos un incidente, ¿cómo respondemos? ¿Cuánto tiempo nos toma resolver un incidente de alto impacto en nuestra organización? ¿Cómo lo solventamos? Dentro de las aplicaciones, ¿cómo nosotros o qué deseamos nosotros proteger dentro de nuestras cloud apps? Lo primero es, debemos identificar qué aplicaciones tenemos. ¿Cómo sabemos nosotros qué inventario de aplicaciones están utilizando los usuarios hoy en día en nuestra organización? Ya sea una entidad financiera, ya sea seguridad social, donde estemos, ¿cómo sabemos nosotros qué es lo que el usuario está consumiendo dentro de su máquina y con el usuario corporativo? ¿Cómo sabemos nosotros que el usuario Juan Pérez solo está utilizando las aplicaciones cloud que la organización tiene permitidas y no está utilizando otros servicios de consumo en la nube como Netflix, como Spotify o cualquier otro servicio de entretenimiento en la nube, logueado con nuestra cuenta corporativa? Si nosotros no tenemos esa visibilidad, nosotros mismos estamos dejándonos vulnerables a que nuestra información sea perdida o que sea accedida por personas que no podrían. Y esto viene al siguiente punto, que es las aplicaciones de terceros conectadas. Simplemente por facilidad, nosotros nos damos a registrar o nos damos de alta en los servicios en la nube con lo primero que tengamos a mano. En este caso, si utilizamos un correo de Gmail en nuestra organización, veremos cómo fácilmente todos los servicios en la nube nos dicen, puedes registrarte con tu correo. Y piénsenlo ustedes un momento, si lo han hecho anteriormente o cómo lo pensaría un usuario si está intentando ingresar a un servicio y probablemente si lo vean accediendo a él, lo vayan a regañar. ¿Se tomaría el usuario el tiempo de escribir su correo personal o tomaría la vía rápida de darle a inscribirse directamente al botón utilizando el correo corporativo? Si lo pensamos dentro de un momento, por practicidad y rapidez, el usuario generalmente utilizará su correo corporativo para inscribirse a estos servicios. Y el tercer aspecto son las aplicaciones riesgosas. ¿Cómo sabemos qué aplicaciones representan un tipo de peligro o algún tipo de riesgo? Hemos visto casos de aplicaciones que recopilan información para ser utilizados con otros fines. Esto se vivió en el caso de Cambridge Analytica, que recopilaba datos de la nube de Facebook y luego utilizaba estos datos para generar modelos estadísticos de inteligencia artificial para influir en la votación de un determinado país. Si en Facebook, que es una de las empresas más grandes, hay que tener cuidado en los accesos, imagínense nosotros en nuestra organización. Pasó hace el año 2017, en la elección de los Estados, 2016 de la elección de los Estados Unidos, el escándalo de Cambridge Analytica. Los datos fueron utilizados para otro propósito para el cual no habían sido enviados por los usuarios, simplemente con permitir acceso a aplicaciones de terceros. Eso sucedió y es un caso que realmente nos hace plantearnos estas aplicaciones que nosotros utilizamos, cómo estamos seguros de que no representan un riesgo. Una de las aplicaciones más recientes que presentó un riesgo similar fue una aplicación llamada FaceApp. FaceApp es una aplicación que muchos utilizábamos para tomarnos fotografías y ver cómo luciríamos en un aspecto con una mayor edad. Por ejemplo, si era joven, cómo me vería con 50, 70, 80 años. Y era una aplicación altamente popular, pero dentro de sus condiciones de uso, establecía que la persona que se tomaba una fotografía con esa aplicación perdía todo derecho sobre esta fotografía y que esa fotografía podría ser utilizada en publicidad, en marketing o con cualquier fin y la empresa de FaceApp no se haría responsable de la misma.
Por lo cual, si una aplicación de esa manera, que solo tomamos una fotografía, tenía ese tipo de condiciones, generalmente, ¿qué tendrán otros servicios en la nube? ¿Cómo estamos seguros que otros servicios en la nube no tienen apartados en su sección de documentación donde dicen que pueden acceder a nuestra data, que pueden manipular de alguna manera nuestra data? ¿Cuántas personas nos damos tarea a leer esas letras pequeñitas que vienen dentro de los acuerdos y no solo darle sí, estoy de acuerdo o sí, he leído los términos y condiciones a una aplicación para acceder? De esa forma, nosotros vemos que hay aplicaciones, no importa si ya son de teléfono, de computadora, cualquier tipo de aplicación, si nosotros nos fijamos en los permisos que nos solicita, veremos que hay algunos que son permisos que nosotros estamos 100% seguros que esta aplicación no necesita para funcionar. En el caso de Facebook, por ejemplo, Facebook solicita acceso a sus contactos, solicita acceso a sus fotografías y a su ubicación. Y dentro de eso hay otro tipo de aplicaciones, ya sean juegos electrónicos, que vemos que hacen lo mismo. Ese tipo de riesgos no los podemos permitir correr en un entorno laboral. No podemos permitir que un usuario le dé sí acepto a un determinado juego que le permita leer sus contactos de Google o que permita acceder a su información y leer sus datos, ya que podríamos tener fugas o pérdida de información. ¿Cuáles son los 4 pilares sobre los que se sostiene un CASB? ¿O qué es lo que busca un CASB? Para ello, vamos a ver los 4 pilares que hemos ido mencionando a lo largo del camino. El principal es obtener visibilidad. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué tenemos, no sabemos qué protegemos. Si no sabemos lo que tenemos o lo que los usuarios consumen, nosotros no nos vamos a proteger adecuadamente de ello. El segundo aspecto de la visibilidad es que no es solo utilizada para bloquear. No porque un usuario esté utilizando una aplicación de la que no teníamos conocimiento, es que nosotros la vamos a bloquear. Lo que nos permite la visibilidad es evitar lo que se llama Shadow IT. ¿Qué es el Shadow IT? El Shadow IT es aquellas aplicaciones que nosotros no tenemos conocimiento que están siendo utilizadas, ya sea el Departamento de Seguridad de la Información no sabe esas aplicaciones o el Departamento de TI no sabe que estas aplicaciones están siendo utilizadas y por lo tal no las monitorea o no tiene una visibilidad sobre ellas. La visibilidad lo que nos permite es eso. Si un determinado grupo de usuarios utiliza X aplicación, no bloquearla, sino agregarla a nuestro inventario y monitorearla. Y en caso que encontremos aplicaciones que no deben estar, ya sea aplicaciones de entretenimiento, de películas, etcétera, entonces en ese caso sí nosotros podemos decidir, hey, hay que bloquear esta aplicación y no utilizarla. De esa forma, con la visibilidad, estaremos monitoreando más allá de lo que actualmente vemos. El segundo aspecto es el cumplimiento. Todas las organizaciones tienen procesos de auditoría y en las auditorías cada una cumple diferentes tipos. En el caso del sector financiero, cumplen lo que es el PCA. En el caso de las organizaciones médicas, tienen que cumplir con el HIPAA. Pero la pregunta es, ¿cómo están pasando las auditorías actualmente? Tenemos que enfocarnos en cumplir todos estos procesos para evitar que nos lleguen puntos de auditoría que nos incurran ya sea en penalizaciones o en incumplimientos dentro de nuestra organización. Para lo cual debemos enfocarnos siempre en la información, en el cifrado, en el cuidado del manejo de la información en la nube que nosotros tenemos para cumplir ya sea con regulaciones externas o con la propia auditoría interna de cada una de las organizaciones que nosotros tenemos.
El siguiente caso es la prevención de amenazas. Para ello, nosotros tenemos que estar seguros de quién está accediendo a qué aplicación está utilizando y valorar realmente si existen comportamientos anómalos en los accesos a las aplicaciones. Como mencionábamos anteriormente, el concepto de hueva nos permite saber si realmente el usuario está siendo vulnerado al registrar logueos de alto riesgo, ya que no es posible que él se loguee en Tegucigalpa, en Managua, en San José, y luego aparezca logueado en lo que es Moscú, o China, o Rusia. Y por último, uno de los aspectos es la seguridad de los datos. La prevención de la pérdida de datos, el Data Loss Prevention. Debemos tener cuidado de los borrados de archivos, de la información que se envía fuera de nuestra organización. Actualmente, ¿cómo controlamos nosotros el contenido que nuestros usuarios envían por correo electrónico? Por ejemplo, si un usuario decidiera enviar un número de tarjeta de crédito por correo electrónico, una fotografía, ¿cómo nosotros lo estamos cuidando? Lo que actualmente tenemos nos detecta este patrón. La seguridad que nosotros ponemos realmente nos filtra todo esto. Es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, ya que muchas veces la información, ya sea de forma intencional o no intencional, es enviada fuera de la organización y no sabemos con qué fines será utilizada por la persona que la reciba, ya sea que se envíe por algún error o que se envíe de forma voluntaria. No sabemos realmente qué es lo que está sucediendo y cómo le estamos compartiendo. Para lo cual, estos son los 4 grandes pilares de CASB y ahora pasaremos a observar cómo estos pilares son cumplidos por CloudLock, la solución de Cisco para lo que es el CASB. Cisco cuenta con una aplicación que cubre este aspecto de las Cloud Apps y su seguridad llamado CASB, dentro de la cual podemos encontrar diferentes aspectos. Los 4 principales que mencionábamos dentro de los pilares de CASB, como ser los comportamientos de riesgo, ya sea aquellos usuarios que han tenido comportamientos no comunes y que de esa forma nosotros podemos ir detectando qué es lo que ha sucedido. En este caso podemos ver que nos dice que hay 2 usuarios que iniciaron sesión de 3 locaciones diferentes y podemos ver la cantidad de registros dentro de qué ciudades han ocurrido. Y de esta forma nosotros ir viendo qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha pasado con nuestros usuarios, de dónde se han logueado. Y si nosotros no reconocemos esa localización, nosotros estar conscientes de que tenemos un riesgo o probablemente tenemos una cuenta que ha sido vulnerada y por lo cual deberíamos enfocarnos en cómo proteger esta cuenta o cómo darla de baja para evitar vulnerar toda nuestra información. Dentro de este dashboard, nosotros también podemos observar lo que son los riesgos dentro de la data. Los riesgos en la data. Nosotros podemos ver los archivos que han sido descargados y aquellos archivos que han sido borrados. ¿Y esto para qué? Porque si alguien borra un archivo de forma malintencionada, nosotros ya sabemos quién fue, ya sabemos qué sucedió en la nube. No tenemos que estar en un modo apagafuegos buscando por aquí o por allá dónde fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó. Podemos seguir viendo los archivos que son descargados con mayor frecuencia. ¿Por qué una tarjeta de crédito debería ser descargada a cada momento? ¿O por qué un archivo que es tildado como confidencial, secreto o un proyecto importante debe estar siendo descargado con una frecuencia alta? Todos esos factores de riesgo son los que nosotros tenemos que ir observando para entender qué está sucediendo dentro de nuestra nube. El tercer aspecto es el riesgo de las apps, aquellas apps que presentan un riesgo para nuestra seguridad. De esta forma nosotros vamos observando
qué es lo que tenemos instalado y qué aplicaciones riesgosas tenemos dentro de nuestra organización. Y de esa forma, nosotros podemos ir ampliando nuestro horizonte de seguridad y ver los permisos que tiene cada usuario. Si observan, esta aplicación marcada como crítica, selecciona permisos para el email, para el perfil, para leer, escribir y tener acceso incluso fuera de línea. Todos estos permisos son los que le dan una clasificación de alto riesgo. Para lo cual, si no son utilizados por ellas y nosotros no los monitoreamos, estaremos perdiendo una gran visibilidad y posibles riesgos de sufrir ataques por estos tipos de vectores. Y lo último que vemos dentro del dashboard es las políticas y los incidentes. Esto en parte a lo que es el DLP. Nosotros tenemos qué ha sucedido, qué ha cambiado, qué ha pasado. Y todo eso lo podemos ir observando dentro del dashboard que nos ofrece Cisco Cloud Log. Entre tanta información, nosotros incluso también podemos buscar qué es lo que está sucediendo. Continuamos con el ejemplo de las tarjetas de crédito, Credit Card, y CloudLog nos muestra la información de lo que ha sucedido y lo que se ha enviado con esto. Por ejemplo, podemos observar que él detecta algo que contiene tarjeta de crédito en diferentes archivos, ya son spreadsheet, en un documento de Google, en un XML, en una tarjeta de crédito como tal, y podemos ver qué es lo que está diciendo, qué exposición tiene, colaboración compartida con usuarios externos, y de toda esta forma nosotros vamos viendo qué sucede, qué está pasando, qué estamos teniendo dentro de nuestras propias aplicaciones. CloudLog se instala de una forma muy sencilla, debido a que CloudLog se conecta mediante API a todas las aplicaciones y su instalación no lleva más de 5 minutos, por lo que en menos de 5 minutos nosotros ya ganaríamos toda esta visibilidad que actualmente no podríamos tener o que tenemos pero que no estamos conformes solamente con la que tenemos. Podemos seguir observando toda la información que nos puede brindar y que nos ayudaría a pasar todos los puntos de auditoría, a ganar mayor seguridad en el uso de nuestras aplicaciones cloud y ver qué actividades y qué se está haciendo dentro de ellas. De esta forma, nosotros tenemos mayor visibilidad y cumplimos con lo que son requerimientos de auditoría y con lo que es CASB. Y estamos cumpliendo con los 4 pilares de CASB. Solo me queda invitarlos a los siguientes webinars que estaremos presentando. Los webinars que estaremos realizando serán: ahorra tiempo en la gestión de contraseñas, dale poder al usuario, el jueves 3 de octubre. No te vuelvas loco con PowerShell, reportes y tareas automatizadas de AD, el 17 de octubre. Y no adivines quién hizo cambios en el AD, toma el control, el jueves 31 de octubre. Agradeciendo su participación y colaboración dentro de este webinar, se despide de ustedes Nazareno Vázquez. Hasta la próxima.